Muy buenas. Hoy Revista del Motor está en la presentación nacional del nuevo Toyota CHR híbrido enchufable, un vehículo con 223 caballos, batería que le ofrece hasta 60 kilómetros, en torno a un poquito más, 60 y tantos kilómetros de autonomía puramente eléctrica y un precio que parte desde 38.500 euros o 295 euros al mes de cuota. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante japonés y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior del nuevo Toyota CHR híbrido enchufable. Y sí, es híbrido enchufable, ahí veis la manguerita, en el flujo de energía. Pocas cosas cambian con respecto al CHR híbrido a secas, pocas. Y las que cambian tienen que ver con el funcionamiento del sistema híbrido. Tenemos un coche que sigue estando bien rematado, bien ajustado, con materiales bastante buenos. Si lo pongo en contexto, os diré que es bastante mejor en calidad percibida que un BZ4X, para que lo tengáis claro, Tenemos en esta versión, tenemos textiles, no es la versión GR Sport, esta versión es la inmediatamente anterior. Tenemos buenos materiales, toda la superficie del salpicadero es de goma, ahí lo veis, con buenos ajustes. Eso que suena es la guantera. Tenemos una consola muy fija, no tenemos grillos. Se nota que están haciendo las cosas bien en Toyota y sobre todo que están produciendo ya a grandes cantidades un vehículo bien fabricado, Ahí lo tenéis. El volante, perfecto, diámetro pequeñito, un volante un poco finito para mi gusto, pero con buen tacto, con un cuero magnífico, con un tacto de grano fino. Ya sabéis, las piñas de la izquierda para todo el tema multimedia, derecha para los HADAS, y un cuadro que cambia con respecto a la versión híbrida porque introduce elementos e informaciones referentes al sistema híbrido enchufable. Sí, lo estáis viendo ahí, 5,4. Bueno, hemos hecho una prueba de consumo durante unos 96 kilómetros más o menos y hemos mantenido cruceros bastante altos, una circulación normal, la que podría hacer cualquier persona en autovía, y hemos mantenido el 60% de la batería con la que salimos y hemos consumido 6 litros, manteniendo el consumo medio que tenía la unidad, que ya llevaba un chute. Ahora está, como lo veis, cargando, Están en modo carga porque estos coches no tenemos cargadores para todos en los hoteles que estamos y estamos utilizando la gasolina para cargar. Pero bueno, veis que la autonomía restante, más optimista, es de nada menos que 669 kilómetros, que no está nada mal. Por lo demás, bueno, pues sigue siendo el sistema
de cuadro digital que teníamos en el CHR. Aquí lo veis, podemos elegir diferentes áreas en las que ver la información. Tenemos a la izquierda, en el centro y a la derecha, y dependiendo de lo que queramos podemos activar unos u otros elementos. Y además tenemos los ajustes, donde aparecerán aquí todos los HADAS, que aquí los veis, que podemos ajustar en sus siglas. Nos lo tendremos que aprender, pero justo al lado hay un iconito, un pictograma que nos dice más o menos qué función tenemos, ¿vale? Y luego la configuración del cuadro de instrumentos, que aquí la veis, vamos a mantenerlo, eso es, y aquí decimos el tipo de cuadro que queremos, si lo queremos con doble reloj, con un solo reloj, ahí lo tenéis, ¿eh? Y además queremos que tengamos el widget del consumo, ¿eh? Y luego podemos elegir, por ejemplo, el cuadro de instrumentos más sencillo, también con su widget correspondiente. Ahí lo tenéis. Bueno, vamos a dejarlo así, que queda bastante chulo. Ahí lo tenéis. Y luego el sistema de infoentretenimiento. Sistema de infoentretenimiento que lógicamente tiene funciones, las mismas funciones que tenemos en el sistema que vimos en el CHR. Navegación. En esta versión ya sabéis que la navegación no está basado en la nube, sino que los mapas están dentro del sistema de infoentretenimiento, están precargados, porque genera una serie de funciones como por ejemplo la del geoetiquetado, es decir, que cada vez que pasemos por una zona de bajas emisiones, el vehículo se pone automáticamente en modo eléctrico. Son características propias de este sistema que está asociado a la versión 220pH, el híbrido enchufable. Y luego tenemos los ajustes, multimedia, información personal, wifi. En esto nos vamos a parar poquito porque ya digo, esto es algo que ya hemos visto en el vídeo de CHR. Os pongo por aquí arriba la información y el enlace al vídeo del CHR que ya hicimos. Recordad que tenemos botones físicos para la climatización. Esto ya se lleva poco, bueno, pues el CHR lo tiene. Tenemos toda la climatización a golpe de botón físico. Calefacción en el asiento, un USB, superficie para la carga inalámbrica, selector del cambio, y aquí vienen los cambios interesantes. Dos posavasos, esto no cambia, pero sí cambian los botones que tienen que ver con los modos de conducción. Tenemos modos de conducción, Sport, Custom, que modifica exactamente la transmisión, la respuesta a la transmisión, es decir, cómo funciona el cambio CVT, el volante, qué tacto tenemos de dirección, y el climatizador, qué programa tenemos de climatización. Ahí lo tenéis. También nos cambia el cuadro, ahí lo tenemos, la animación que nos activa el modo Custom. Aquí tenemos el modo Sport, tenemos el modo normal y el modo Eco. Y luego tenemos los modos de funcionamiento híbrido. Tenemos forzar el modo eléctrico, forzar el modo híbrido, que es el mejor, por ejemplo, para circular por autovía, y aquí dejar en automático, tanto el modo eléctrico como el modo híbrido, ¿vale? Vamos a dejarlo cargando, ahí está. Ahí está, vale. Y luego tenemos desconexión del SP, el auto hold y el freno de parking automático. Los huecos siguen siendo exactamente los mismos, Voy a ver si puedo abrirlo. Guantera con el segundo USB, toma de 12 voltios, el huequito este que tenemos, y el reposabrazos, que es fijo, no se puede mover. El resto también. La inmensa guantera amortiguada, ahí la tenéis, un hueco en la parte superior del salpicadero, buenos huecos en las puertas, ahí los tenéis, huecos que no tenemos en las puertas traseras, y unos asientos que en esta versión son muy cómodos. Tienen resaltes que parecen asientos deportivos, aunque en la realidad no lo sean, y luego tenemos un asiento muy cómodo, muy ancho, ahí lo estáis viendo, fijaos hasta dónde llega el asiento, que nos permite, bueno, pues que personas como yo, de hueso ancho, vayamos bastante cómodos.
En definitiva, en esta toma de contacto vamos un poquito rápido, pero quería enseñaros los cambios que hay con respecto a la versión híbrida normal. Vamos a las plazas traseras y os cuento más cosas. Pues aquí estamos, plazas traseras de esta versión CHR híbrido enchufable. Tenemos asientos que se abaten en proporción 60-40. Aquí lo tenéis. Queda una superficie completamente plana para poder cargar más cositas. Tenemos aquí la cubierta del maletero, que también se puede desmontar, que es una cubierta sólida. Le podemos dejar bastantes cosas. Y luego lo veréis, el maletero pierde algo de capacidad. No tenemos reposabrazos. CHR no nos regala esa funcionalidad. Para un segmento C es un poco raro. Pero bueno, tenemos unas piezas de plástico que cubren los Isofix, que vienen con su guía. Pocas soluciones para las plazas traseras, porque Toyota, ya sabéis, CHR está diseñado para parejas y está usado por familias, pero aún así han pensado en nosotros y han puesto un USB en las plazas traseras, que no está nada mal. Recordamos qué tal va de capacidad, me subo enseguida y seguimos contando cosas. Pues aquí estamos, plazas traseras, asiento puesto en mi posición de conducción. Mido 1,90 y otro tío de 1,90 se pone detrás. Como dije en el CHR normal, los pies los meto, noto material, pero no es incómodo porque todo está bastante mullido aquí debajo. Un techo espectacular, techo solar que además en un día como hoy que ha habido mucho sol y que ha hecho calorcito, hemos tenido un confort climático bastante bueno en este coche. Los asientos muy contundentes con respecto a la visibilidad. Ocupan espacio, pero es verdad que el techo solar desahoga mucho la parte de claridad y de espacio percibido, sobre todo con un techo que ya digo, deja mucho espacio visual y mucho desahogo visual. Tenemos iluminación LED. Tenemos los reposacabezas que quedan a una altura perfecta y además con una inclinación perfecta de respaldo, que para mí supone, lo digo desde el punto de vista personal, gran comodidad. Tenemos perchetas en el pilar B, no tenemos tiradores en estas plazas traseras y una línea de cintura con un cristal que queda un poquito pequeño para mi gusto. Aún así, sigo pensando que desde mi punto de vista mejora mucho el CHR en las plazas traseras con respecto a la generación anterior, sobre todo en el tratamiento de estas plazas traseras. Sin embargo, seguimos con la merma de calidad con respecto a las puertas delanteras. Tenemos menos calidad percibida en estas puertas con una gran cantidad de plástico duro. Vemos el maletero y a conducir. Maletero, 310 litros, perdemos 78 litros con respecto a la versión de tracción delantera y un poquito menos, 50 y tantos con respecto a la versión 4x4. Ahí tenemos el enchufe, un Suco. Tenemos aquí toda la zona de herramientas y de cables con unos moldes justo debajo de este suelo. Veis que ahí está todo bien colocado. Voy a ver si lo puedo quitar esto. Está bien, todo muy bien colocadito. La verdad es que eso Toyota funciona muy bien. Ahí lo veis. Un hueco estupendo para poder poner cosas, herramientas, etcétera. Y el suelo, que voy a ver si lo puedo poner ahora. Ahora ya está bien puesto. Eso es, ahora ya está perfecto. Bueno, pues aquí lo veis, un maletero bastante ordenadito. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el Toyota CHR híbrido enchufable. Características diferentes con respecto a la versión autorrecargable. 223 caballos, tenemos un motor eléctrico más capaz, un transeje más capaz, que nos va a permitir sacar todo el provecho de una batería que roza los 14 kilovatios hora de capacidad y que nos va a ofrecer una autonomía eléctrica curiosa. Y digo curiosa porque tenemos 66 kilómetros homologados según ciclo WLTP, ojo, de utilización combinada. En la utilización urbana rozamos los 100 kilómetros y eso hace que este coche
declare una eficiencia energética bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista eléctrico, con unos consumos bajitos, muy bajitos. Dicho esto, otra característica es que el motor de combustión tampoco es demasiado gastón, sino todo lo contrario. Nosotros, como podéis ver, hemos salido de la ruta, una ruta que hemos hecho de 200 kilómetros. Hemos salido de la ruta con un consumo medio ya afincado en el vehículo de 6 litros, hemos totalizado a 0 y como veis teníamos la batería al 60%. Bueno, pues después de hacer casi 100 kilómetros hemos llegado con la misma batería y con un consumo clavado, 6 litros. Y no hemos ido precisamente despacio, hemos ido en modo prueba. Así que, bueno, la sensación que tenemos, a falta de corroborarlo cuando lo probemos bien a fondo, es que este coche consume muy poquito, que también es una de las características y también es una de las, argumentos, ¿no?, que tenía Toyota para lanzar este coche, ¿no? Ofrecer ese paso adelante en la movilidad eléctrica y poder ofrecer un coche que tenga lo mejor de los dos mundos, aumentando por lo tanto las expectativas, sobre todo las prestaciones de un coche que ya de por sí aumenta y de una forma bastante evidente sus prestaciones, porque ya no solo es que acelere mucho de 0 a 100, que acelera mucho, sino que además recupera mejor, de 80 a 120 en apenas 5 segundos, que ya te da una idea de las características y sobre capacidades de este Toyota CHR híbrido enchufable. Dicho esto, hay cosas que, claro, son diferentes. Tenemos 180 kilos más de peso, pero apenas 0,1 litros más de consumo medio homologado. Claro, esos 180 kilos de más se notan sobre todo cuando circulamos por carreteras secundarias y lo hacemos a ritmo alto. En esas circunstancias el peso se nota a pesar de que Toyota ha reforzado el coche en diferentes áreas. Tenemos una dirección retocada para compensar de alguna manera ese centro de gravedad más bajo, tenemos más peso, con lo cual el coche gira de una manera un poquito diferente. Tenemos también ajustes en la suspensión y sobre todo tenemos ajustes en los frenos, Llevamos unos frenos más capaces para poder aprovechar que todo ese chasis que tan bueno es el CHR y no tengamos una sensación de que llevamos un coche mucho más pesado. Todo tiene que ver con sensaciones. Al final, este CHR Plug-in Hybrid tiene un peso similar al que podríamos tener en un RAV4 híbrido, para lo bueno y para lo malo. Va mucho más asentado en carretera, eso sí es cierto, que el coche va bastante asentado en carretera. Es un coche de estos que yo llamo fieles, a ritmo normal es un coche súper facilito de conducir, pero a ritmo vivo alguna costura sí le sale, sobre todo con el tema de la dirección, que no es una dirección destinada a una conducción más dinámica, es un coche destinado a una conducción confortable, una conducción más bien calmada, dentro de los límites. Yo recomiendo que si queréis un CHR y vais a hacer una conducción un poco más viva, penséis más en la versión 200H con el acabado GR Sport que en esta versión, ¿no? Que a pesar de que nosotros estamos probando un Advance Plus, es un Advance con un poquito más, con la pintura bitono, con algún equipamiento mayor, no hay diferencias en cuanto al comportamiento entre una y otra versión, más allá de las propias prestaciones que ofrece esta versión híbrida enchufable. Ya digo, coche súper agradable de conducir, súper eficiente, con consumos con los que vais a alucinar a lo bestia, porque es que son consumos que por lo menos en esta zona, en la zona cercana a Muxía, cercana a Coruña, hemos estado probando por carreteras secundarias, por autovías, subiendo, bajando, y la verdad es que hemos tenido unos consumos, ya digo, de risa. Pero hablemos del sistema híbrido enchufable. Estamos hablando de un vehículo que coge muchísimas cosas
de la tecnología eléctrica aplicada por Toyota en sus productos. Es una batería que viene con interesantes innovaciones, pero una de las características es que utiliza una bomba de calor que no solo funciona como sistema de climatización del habitáculo, sino también como sistema de acondicionamiento y refrigeración de la propia batería, con lo cual estamos ahorrando mucha energía de la propia combustión y de la propia batería para utilizarla en otros menesteres. Al final la clave de este tipo de vehículos y su eficiencia tiene que ver con el tratamiento de la energía. Luego está la carga. Al final podemos cargar la batería hasta 6,6 kilovatios en corriente alterna. Alguno dirá que es mucho, otros dirán que es poco y otros suficiente. Yo me apunto al tercer grupo. Me parece suficiente para una batería de 13,8, 13,9 kilovatios hora de capacidad que vamos a cargar prácticamente por la noche en casa. No necesitamos un enchufe ni una toma mayor para este tipo de baterías, que además solo necesitan cargas lentas. Y me preguntaréis, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin batería? Bueno, realmente en este sistema, en los sistemas de Toyota híbridos enchufables, y hablo de sistemas híbridos enchufables en plural porque el RAV4 también lo lleva y es un sistema basado en gran medida en el que lleva el RAV4, hablamos de que nunca te quedas sin batería. El sistema siempre guarda un 30%, hasta un 30% de batería. En ese momento es el propio sistema en que, sin decirte nada, mantiene esa carga continuamente. Entonces se convierte en un full hybrid, con reserva suficiente de batería para que puedas seguir utilizando la batería en una aceleración o cuando necesites esas prestaciones. Es verdad que va a haber un momento en el que el ordenador te diga no puedes ir en modo eléctrico, 0 kilómetros de autonomía eléctrica, y es que te va a inhabilitar el modo EV. Pero ese remanente te va a permitir que cuando llegues, por ejemplo, a una zona de bajas emisiones ZBE, aunque tú no lo hayas hecho, te permita ir en modo completamente eléctrico, por ejemplo, y luego que se comporte, el sistema se va a comportar siempre, incluso cuando deje de tener la posibilidad de ir en modo eléctrico, como un full hybrid, con lo cual tienes un full hybrid siempre que no dispongas de la batería suficiente para ir en modo eléctrico. Al final es el propio coche el que elige cuándo y cómo funcionar de la forma más eficiente. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta brevísima toma de contacto del nuevo Toyota CHR híbrido enchufable. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado, por favor, dadle un like. Y también deseo que estéis todos genial, con salud, con trabajo, que también lo tengan vuestra familia, amigos y allegados y que nos veamos por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.